Muy buenas noches, estamos comenzando ahora esta serie de Reyes y Tronos. Hoy vamos a estudiar dos capítulos, si el Señor lo permite, y a la vez vamos a ver que todas las cosas que nosotros hemos venido estudiando, si tú has estado siguiendo esta serie de Segunda de Reyes, todo lo que podemos ver a través de cada una de la vida de los reyes, a cada vez a las reacciones frente a la ley de Dios, la forma en que desobedecieron, la forma en que llevaron al pueblo a situaciones totalmente desagradables a las cuales la misma Biblia dice Dios aborreció, detestó. O sea, cuando Jeremías escribe el libro de Reyes, recuerden que primera y segundo de Reyes no existe en la Biblia hebrea, solo existe Reyes. Ya la versión griega, que se llama la Septuaginta, la dividió en primera y segunda de Reyes, y esto fue antes de Cristo. Después de Cristo ya la Vulgata Latina, que fue la traducción del hebreo al latín, lo mantuvo como primera y segunda de Reyes, y obviamente la Biblia del Oso, la Biblia de la Reina Valera y muchas otras de las Biblias que hoy estudiamos las diferentes versiones, la tienen entre primera y segunda de Reyes. El objetivo de Jeremías era que aquella generación que estaba saliendo o entrando, diríamos, al cautiverio y saliendo del cautiverio, entiendan por qué llegaron a ese lugar. Y hoy vamos a ver una de las razones de por qué Judá o Jerusalén fue destruido, las razones, la forma en que Dios actúa, y vamos a ver un poquito más de la historia de los reyes. Así que bienvenidos a la iglesia de Calvary Chapel, Arequipa, donde estamos estudiando la Biblia versículo por versículo. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en este momento. Gracias, Señor, porque eres bueno, eres compasivo. Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Y la forma en que tú actuaste, Señor, a través de este libro de los reyes, hablando cómo tú actuaste con cada uno de los reyes o los sacerdotes o los profetas, tú sigues actuando igual. La diferencia es tu gracia, que hoy podemos experimentar, una gracia que sin merecerlo hemos sido salvos. Usa mi vida para compartir tu palabra y que podamos, Señor, disfrutar de cada versículo. Háblanos a través de estos versículos. Pido eso en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, como les dije al principio, estamos estudiando este libro de Segunda de Reyes. Hoy día estudiamos el capítulo 22 y el título general para esto es El rey que se humilló ante la ley de Dios. Así que otra vez quiero dar la bienvenida a aquellas personas que se están conectando en las redes sociales. Estamos ya a un pasito de arreglar todo otra vez para seguir con nuestras transmisiones como antes teníamos en versión digital. Pero bueno, usamos esta herramienta del Zoom. Va a ser una bendición poder estudiar la palabra del Señor. El rey que se humilló ante la ley de Dios. ¿Quién es este rey? Recordemos primeramente que acá tenemos el primer rey que fue Saúl de la monarquía unida, el segundo rey que fue David y el tercer rey Salomón. Esta línea amarilla que ustedes ven que se está recorriendo y se abre a partir de Salomón hacia arriba y hacia abajo, David hace un pacto, o mejor dicho, Dios hace un pacto con David, en la cual le dice que de su generación iba a venir un rey que iba a reinar para siempre. Nosotros sabemos que esa profecía se cumplió en nuestro Señor Jesucristo, pero tenía que preservar su línea genealógica porque ese fue el pacto. Ahora, David tuvo un hijo que se llamaba Salomón. Salomón tuvo un hijo que se llamaba Roboán, y ustedes pueden ver aquí el reino de Judá, y estamos hablando del año 930, si ven en la parte de abajo, y en la parte de arriba sale Jeroboán. Jeroboán era el siervo de Salomón. Y Jeroboán, como se va al norte, y ahí también hay profetas, y luego vemos nosotros acá Jeroboán que entra en acción, él hace lo que diríamos una apostasía, en el cual crea una religión, pone becerros para que las 10 tribus no vayan al sur, porque en el sur estaba el templo. Entonces, en medio de este conflicto, de que pone estos becerros para que lo adoren,
Viene un profeta del sur, llega justo cuando está inaugurando esto, levanta altares en los dos extremos del territorio de Israel, y este profeta viene y le dice que un día va a venir un hombre que va a destruir esto que estaba haciendo. Esto lo vamos a ver en este capítulo, el cumplimiento, pero como les dije, el norte, esta línea amarilla, el cumplimiento de esa profecía. Israel el año 721-722 es destruido por los asirios y es llevado a cautiverio. Bueno, en el sur tenemos los profetas y muy pronto Jerusalén va a ser destruido en el año 586. Nos estamos acercando y ellos van a ser llevados por 70 años a Babilonia, donde se le conoce como el tiempo del cautiverio. Entonces, para entrar un poco en contexto, donde Jerusalén, el templo de Salomón es destruido, por eso hoy no tenemos nada de este templo, mientras que Israel ya había sido destruido. O sea, el contexto en el cual estamos viviendo, Israel ya ha sido destruido. Jerusalén está a punto. Uno de los reyes, el papá, diríamos, de este rey, fue uno de los peores reyes, perversos. Mató a los siervos de Dios, a los profetas. Se dice que Isaías fue partido en la mitad o aserrado en dos, como dice el libro de Hebreos, y por este rey mató a muchos sacerdotes, profetas, corrompió lleno de idolatría no solamente el país, el templo. O sea, este rey estaba haciendo cada vez las cosas peor. Llenó Israel, Judá, de idolatría. No solo idolatría, o sea, hablando de Astarot, Astaret, Aserá, Baal, Moloch. Consultó a los astros. ¿Qué más hizo? Consultó a los muertos. Su bebé, lo mandó a sacrificar al dios Moloch, vivo. Es un dios que tiene un estómago donde hay un tipo de horno y lo lanzó. O sea, eso delante del Señor. Deuteronomio, claramente hemos estudiado la semana pasada, que dice que es maldito el que hace estas cosas. Por eso, por el liderazgo de este hombre, Judá, porque Israel es el norte, ya no existía, va a sufrir las consecuencias de la ira de Dios. Hasta puso en el templo estos ídolos, y ¿saben qué es lo peor? Que construyó, si lo llamaríamos así, un prostíbulo dentro del templo de prostitución idolátrica. Usted dice, no lo creo. Bueno, vamos a estudiar y ver. Fueron perseguidos los siervos de Dios hasta que un día lo mataron. Lo mataron, los mismos siervos, después lo mataron. Ahí nos quedamos la semana pasada y la gente seguía adorando a esos dioses falsos en los lugares altos o en las montañas. Eso es lo que hemos visto para que podamos entender de qué rey estábamos hablando hace un momento, de Manasés. Hoy vamos a hablar sobre el reinado de Josías y sus inicios de las reformas. Y eso es del versículo 1 al 10. Vamos a ver el reinado de Josías y luego ahí, a medida que yo paso las diapositivas, salen los títulos de las subdivisiones del párrafo. El rey Josías ahora es confrontado con el libro de la ley hasta el versículo 20. Versículo 1 dice: Josías tenía 8 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Su madre era Jedida, hija de Adaías, oriunda de Boscat. O sea, este es el reinado de Josías resumido. 8 años, le ganó a su papá. Su papá empezó a reinar a los 12, pero este es el niño, 8 años. Miren, ahí está un niñito. El pueblo dice va a ser rey y lo presentan, básicamente es el rey niño, pero es un rey temeroso de Dios. Habían pasado 300 años, como les comenté hace un momento, donde se profetizó acerca de Josías que iban a hacer. Esto es una de las cosas que a mí me llaman la atención, porque en Primera de Reyes 13:2 dice, el hombre de Dios, estamos hablando de Jeroboam, ¿se acuerdan esa línea amarilla? En obediencia a la palabra del Señor, gritó: altar, altar, altar. Así dice el Señor: en la familia de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a estos sacerdotes de altares paganos que aquí queman incienso. Sobre ti se quemarán huesos humanos. Miren, sobre ti se quemarán huesos humanos. Jeroboam comenzó esta apostasía poniendo ídolos, becerros,
esos becerros de oro parecía al mismo tiempo cuando salieron de Egipto. Y ahora viene este profeta del sur, porque él está en el norte, y le dice 300 años antes. Esto es lo maravilloso de la palabra de Dios. Y no es el primero, miren, pasando 300 años, también habla de Ciro, 500 años antes ya había sido profetizado. O sea, es increíble y todas las profecías del Mesías, cómo se cumple la palabra del Señor. Esta es una prueba más de la veracidad de las escrituras y de la inerrancia de las escrituras, porque todo lo que dice ahí se cumplirá. Y eso es una buena noticia para el Hijo de Dios, porque vamos a ser salvos con el Señor, viviremos por siempre y estaremos en el cielo, pero es una mala noticia para el pecador, porque si no se arrepiente de su pecado, el lago de fuego lo espera. Este niño nos hace entender que no importa la edad que tú tengas, para que seas fiel al Señor, para que seas temeroso al Señor, para que ames a Dios. He visto niños que aman al Señor. He visto niños que han hecho su compromiso, como yo conozco a una misionera de Suiza que tiene un orfanato. Cuando era niña hizo su compromiso de ser misionera. Bueno, mi madre de mí decía, mi mamá, oye, que de niño decías, tú quieres, yo quiero ser pastor, ¿no? Bueno, quién sabe, los niños realmente tienen un corazón rendido y entregado al Señor y hay que hacer misiones y evangelismo hacia los niños, pero acá tenemos 8 años, 300 años habían pasado. ¿Qué pasó? El versículo 2, Josías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David. No se desvió de él en el más mínimo detalle. Miren, a los 8 años hizo todo lo que agrada al Señor. Siguió el buen ejemplo de David y no se desvió en el más mínimo detalle. Ahora, ese es el resumen. Versículo 3 al 7, el reinado de Josías se caracteriza por reparar el templo. Dice en el versículo 3, en el año 18 de su reinado, ¿esto qué significa? Que ya había pasado los 20 años. Básicamente, estamos hablando de otros 26 años, ¿no? El rey Josías mandó a su cronista Safán, hijo de Asalías y nieto de Mesulán, que fuera al templo del Señor y le dijo, ahí está, ya a esta edad de 26 años, 4, preséntate ante el sumo sacerdote Gilquías y encárgale que recoja el dinero que el pueblo ha llevado al templo del Señor y ha entregado a los porteros. 5, ordena que ahora se les entregue el dinero a los que supervisan la restauración del templo del Señor para pagarles a los trabajadores que lo están reparando. Josías tenía un buen corazón para estar en el templo, servir, reparar. ¿Por qué reparar? Porque su padre, pues Manasés, lo había destruido, había construido, como le dije, hasta un prostíbulo idolátrico ahí, había cambiado muchas cosas. Versículo 6, que le paguen a los carpinteros, a los maestros de obra y a los albañiles y que compren madera y piedras de cantería para restaurar el templo. 7, pero no les pidan cuentas a los que están encargados de pagar, pues ellos proceden con toda honradez. Así que en este trabajo, este proyecto, Rey Josías, a las personas de su confianza está ayudando y ordenando a que se hagan estas reparaciones. Versículo 8 al 10, en el reinado de Josías se encuentra el libro de la ley. 8, el sumo sacerdote Gilquías le pidió al cronista Safán, he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Eso fue lo que le dijo. Entonces se le entregó a Safán y este después de leerlo, miren, ahí ven, están arreglando y encuentran el libro de la ley y se lo entrega para que lo pueda leer. ¿Y qué pasó? Versículo 9. Fue y le informó al rey, los ministros de su majestad han recogido el dinero que estaba en el templo del Señor y se lo han entregado a los trabajadores y a los supervisores. 10. El cronista Safán también le informó al rey que el sumo sacerdote Gilquías le había entregado un libro, el cual leyó en su presencia. ¿Qué pasó? Segunda parte de este capítulo, el rey Josías es confrontado con el libro de la ley. El rey Josías reacciona a la lectura del libro de la ley. 11. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, se rasgó las vestiduras. Miren ahí el rey cuando está escuchando, ¡ah!, se raya, ¿no? ¿De dónde salió este libro de la ley? ¿Por qué estaba, si nos ponemos a pensar, ustedes dirán, pero
pero ¿acaso no es Israel? Sí, pero tienes que entender que más de con 55 años, Manasés destruyó la adoración a Jehová, a nuestro Señor. Por más de 50 años entró la idolatría. Ya no, los sacerdotes no estaban oficiando, tenían sacerdotes idolátricos. O sea, era una corrupción total dentro del templo. Y 50 años, ¿te imaginas tú 50 años sin Biblia? Imagínate en tu casa, no hay Biblia, no hay Biblia, no hay quien lea, no hay quien lea, pasa un año, pasa 2 años, pasa 3 años, o sea, aquí pasó más de 50 años. Y se dice que debería de existir una porción de la escritura, y vamos a ver de qué se trata, pareciera descubrimiento, pero la Biblia se interpreta a sí misma y en Deuteronomio capítulo 31, versículo 24 al 26, es este fragmento, es esto lo que dice, mire, Moisés terminó de escribir un libro, todas las palabras, en un libro, todas las palabras de esta ley. Luego dio esta orden a los levitas que transportaran el arca del pacto del Señor. ¿Cuál fue la orden? Tomen este libro de la ley y pónganlo junto al arca del pacto del Señor su Dios, junto a allí permanecerá como testigo contra ustedes los israelitas, pues sé cuán tercos y rebeldes son. Si fueron rebeldes contra el Señor mientras viví con ustedes, cuánto más lo serán después de mi muerte. Así que el Señor sabía, el Señor no hace nada sin un propósito, un plan, una intención, y les dijo que guarden al costado del arca. Imagínense que 50 años ni siquiera lo habían visto el arca, o sea, la degeneración espiritual, el momento de la idolatría ganó y no les quedaba otra cosa que dejar a un lado la lectura de la Biblia. Pero qué interesante cuando el rey lee, se rasga las vestiduras. En Juan capítulo 16, versículo 18, nuestro Señor nos habla acerca del Espíritu Santo, dice, y cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Pareciera que esto es lo mismo que está sucediendo en este momento. El Espíritu Santo, no hay otra explicación para este rey que a sus 26 años, miren, habían pasado, miren, esos años y no habían leído, o sea, simplemente él conocía un poco la escritura, pero esto, algunos dicen, esto es Deuteronomio. ¿Deuteronomio qué? Deuteronomio 28, 29, 30, 31. Eso es porque esa era la ley de Moisés. Y solo el Espíritu Santo trae convicción de pecado. Hoy es lo mismo. Hay personas que pueden tener un buen estudio bíblico, hay personas que pueden conocer de Dios o crecer en un hogar donde se ama a Dios, se habla de Dios, pero no les importa nada. Pero cuando llega el momento de escuchar la palabra de Dios y se duele tu corazón y te pones y decirle así, sé qué tengo que hacer porque realmente ahora entiendo la palabra, es porque el Espíritu Santo ha venido sobre tu vida, como vino en ese momento del rey y cuando dijo Jesús, el Espíritu Santo convencerá al mundo de su error. Hermanos, un verdadero arrepentimiento traerá avivamiento. Y no existe avivamiento sin arrepentimiento constante. Muchas personas hoy día están diciendo, ¿cuándo nos vamos a avivar? ¿No? Los grupos, las iglesias, necesitamos un avivamiento, necesitamos, pero sabes que si no hay arrepentimiento genuino de corazón, si no hay nadie que busque a Dios de corazón, ese avivamiento no va a surgir. Recuerda que nuestra vida cristiana empezó con fe y debemos de continuar con fe todos los días. Empezó con arrepentimiento y debemos de continuar con arrepentimiento hasta el final de nuestros días. ¿Por qué? Porque no hay nada bueno en nosotros y lo único bueno que puede haber en nosotros es Cristo. Y mi mente es pecaminosa. A veces mis deseos son, si me miraran, usted diría, ah, qué feo deseos tienes. Sí, por eso necesito de Jesucristo, de mi Señor, pedirle perdón, confesar mis pecados. Estamos hablando de la lucha de mi mente porque quiero vivir en santidad a mi Señor. Sin arrepentimiento continuo no hay avivamiento.
Del 12 al 13, rey Josías consulta al Señor. ¿Qué sucedió? Y dio esta orden a Gilquías el sacerdote, a Jeacán, hijo de Safán, y a Por, hijo de Micaías, a Safán el cronista, y a Asaías, su ministro personal. Acá hay nombres para los que están queriendo poner nombres bíblicos a sus hijos, lo pueden poner Gilquías, o Ajicán, o Safán, o Micaías, o Safán, o Sacrón. Ya, bueno. Versículo 13. Vayan a consultar al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá, con respecto a lo que dice este libro que se ha encontrado. Sin duda, la gran ira del Señor arde contra nosotros, se dio cuenta, porque nuestros antepasados no obedecieron lo que dice este libro, ni actuaron según lo que está prescrito para nosotros. Si tú lees Deuteronomio 28 al 30, te vas a dar cuenta por qué Josías estaba así. Porque Deuteronomio 28 empieza, dice, tú vas a ser bendito. Si obedeces la ley de Dios, vas a ser bendito en tu tierra, en tu chacra, tu ganado, tu familia, tu trabajo. Vas a ser cabeza y no cola. Vas a prestar y no pedir prestado. Pero si desobedeces la ley de Dios, vas a ser cola y no cabeza. Siempre estarás en deuda, siempre se estarás prestando. Vas a iniciar cualquier trabajo y vas a fracasar. Esto era lo que les venía. No iba a haber cosecha, el ganado iba a pasar, o sea, Josías dice, hemos pecado. 14 al 17, rey Josías recibe el mensaje de Dios sobre el juicio a Judá. 14. Así que Gilgías, el sacerdote Ahiecán, Achbor, Safán y Asaías fueron a consultar a la profetisa Uldá, que vivía en el barrio nuevo de Jerusalén. Uldá era la esposa de Salum, el encargado del vestuario, quien era hijo de Ticbá y nieto de Jarjás. 15. Uldá, ojo que es mujer, les contestó, así dice el Señor Dios de Israel, díganle al que los ha enviado. Es curioso, hermanos, que en este tiempo habían otros profetas, pero Dios decide usar la vida de una mujer, y Josías pregunta, porque ella es profetisa, y en todo el Antiguo Testamento encontramos el cómo el rol, la forma en que Dios usó a la mujer en sus planes y sus propósitos, y todo el Nuevo Testamento, realmente para el Señor, como dice Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, crearon al ser humano, al hombre, a la mujer, a imagen de Dios. El cristianismo siempre ha dado equidad, dignidad a la mujer y ha usado de muchas formas. Ahora, hay diferencias de roles, obviamente, porque como en un matrimonio somos un equipo, en la iglesia, eso no significa que la mujer es menos, porque acá lo vemos. Dios, porque algunos dicen, ese es Dios machista, ¿no? Pero Dios, miren, en este momento entra en escena una mujer, una profetisa, porque había muchos profetas en ese tiempo, como Jeremías, o quizás estamos hablando de otros profetas como Oseas, pero Dios usó a una mujer. 16, que yo el Señor les advierto, miren lo que dice la profetisa hablando de parte de Dios. Voy a enviar desgracia sobre este lugar y sus habitantes, según todo lo que dice el libro que ha leído el rey de Judá. Miren, voy a enviar desgracia sobre este lugar. La palabra de Dios es veraz y se cumplirán las promesas de juicio y de bendición. No hay nada que podamos hacer para interrumpir, diríamos, o sea, la bendición de Dios sobre tu vida, sobre mi vida, sobre un país, sobre su pueblo Israel o sobre la iglesia, pero tampoco hay nada que podamos hacer para impedir las promesas de juicio que van a venir sobre la humanidad, sobre una iglesia que está entrando en apostasía o sobre muchas situaciones que están claramente reveladas en la Biblia. Esto se va a cumplir porque la palabra de Dios es veraz. ¿Qué pasó? 17. Ellos me han abandonado y por eso fue, miren, han quemado incienso a otros dioses y me han provocado a ira con todos sus ídolos. Por eso mi ira arde contra este lugar. Dios está airado contra Judá, así como lo estuvo con Israel. Mi ira arde y no se apagará. Del 18 al 20, el rey Josías recibe el mensaje de Dios sobre juicio a Judá para después de su reinado. Dice el 18, pero el rey de Judá
que los envió para consultarme, díganle que en lo que atañe a las palabras que él ha oído, yo, el Señor, Dios de Israel, afirmo. Como te has conmovido y humillado ante el Señor al escuchar lo que he anunciado contra este lugar y sus habitantes, que serían asolados y malditos, estamos hablando de Judá, Jerusalén, y como te has rasgado las vestiduras y has llorado en mi presencia, porque esto es lo que hizo Josías, mira, se rasgó las vestiduras, lloró, se ha conmovido, se ha humillado, dice el texto, yo te he escuchado, yo, el Señor, lo afirmo. Por eso la oración realmente debe ser así, con lágrimas, humillándonos ante el Señor, conmovidos. Me encanta este momento cuando dice que te has conmovido, porque conmovido ha sido Josías por la convicción de pecado sobre Judá y humillado ante la promesa de juicio de parte de Dios sobre Judá. La promesa de juicio nos debe de humillar. Hay personas que se burlan del fin del mundo. Hay personas que se burlan de que, esto no va a pasar, que son cuentitos. Pero cada vez las señales son más fuertes. Muchas para la venida del Señor, para el juicio de Dios. Siempre cuando desde el Antiguo Testamento la escritura escatológica estaba reflejado en desastres naturales. La naturaleza gime como una mujer en parto, dice la Biblia, con esos dolores esperando el día de su redención. La naturaleza realmente en el día final, en el día del juicio, la ira del Señor, las copas de la ira van a venir, la naturaleza va a sufrir también. Miles, millones de personas van a morir. Si tú piensas que esta pandemia, este virus, o que es difícil, esos 7 años que van a venir van a ser totalmente difíciles. Así que hay que humillarnos, hay que conmovernos si hay pecado y humillarnos, decirle, Señor, realmente tú vas a cumplir tu palabra, tu juicio está cerca, solo me queda humillarme. Ten piedad, ten compasión. Pero ¿logró detener esto? No. La palabra de Dios, al ser recibida en el corazón, produce un doble efecto. Te conmueve a buscar de Dios y te humilla al saber que el juicio de Dios está cerca sobre la humanidad. Versículo 20. Por lo tanto, te reuniré con tus antepasados y serás sepultado en paz. Tus ojos no verán la desgracia que enviaré sobre este lugar. Así que ellos regresaron para informar al rey. Miren, el rey se rasgó las vestiduras, porque esto era rasgarse, era el señal de duelo, romperse, un tipo sotana que tenían, se echaban silicio, se puso a llorar. Y él dijo, bueno, de repente Dios se conmueve y calma su ira, pero sabes que no calmó la ira de Dios, porque por más de 50 años, ya más de 300 años, le colmaron la paciencia, se pasaron de la raya, ¿cómo podríamos decir? Dios es lento para la ira, es grande misericordia, pero nunca olvides que el juicio de Dios va a venir. Decretó, porque Él es el único que puede decretar el juicio de Dios, y le ofrece misericordia y le ofrece en este momento un poco de gracia. La gracia le dice, pero tú no lo vas a ver, Josías, por lo que has hecho, por lo que te has humillado, por lo que te has conmovido, por lo que has llorado, porque te has rasgado las vestiduras, tú no lo vas a ver. Va a ser cuando tú mueras. Y evidentemente la próxima semana vamos a ver cómo empieza el asedio de los babilónicos. Esa fue la misericordia de Dios para Josías. Tus ojos no verán la desgracia que enviaré sobre este lugar. Juicios inevitables a veces son retrasados debido a los corazones humillados del pueblo de Dios. Ahora, el capítulo de 23, vamos a ver los primeros versículos, no vamos a terminar, pero no quería cortarlo porque también habla de Josías y vamos a ver el rey Josías y sus reformas. La primera parte de este capítulo es del versículo 1 hasta el versículo 30, que rápidamente lo vamos a leer, donde el rey Josías renueva el pacto e inicia sus reformas. Y otra vez, a medida que van saliendo las diapositivas, van a salir los títulos de la subdivisión
del párrafo. Dice el versículo 1, entonces el rey mandó convocar a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, porque del versículo 1 al 3 va a renovar el pacto. 2, acompañado de toda la gente de Judá, de los habitantes de Jerusalén, de los sacerdotes, de los profetas y en fin, de la nación entera. Desde el más pequeño hasta el más grande, el rey subió al templo del Señor y en presencia de ellos leyó todo lo que está escrito en el libro del pacto que fue hallado en el templo del Señor. Ya vuelvo a repetir, si te estás conectando recién, es Deuteronomio del 28 al 30, esos capítulos que él leyó y dijo, vino las maldiciones y lo empezó a leer. Versículo 3, después se puso de pie junto a la columna y en presencia del Señor renovó el pacto. Se comprometió a seguir al Señor y a cumplir de todo corazón y con todo el alma sus mandamientos, sus preceptos y sus decretos, reafirmando, y lo he remarcado, reafirmando así las palabras del pacto que están escritas en ese libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Vemos ahí, en esa columna, este rey empieza a leer y empieza a leer las bendiciones. Si tú lees en tu casa, mira, es increíble, Deuteronomio 28, Deuteronomio 29 y 30, vas a leer, la primera parte es espectacular, ¿no? Pero la segunda parte, como les dije, este pacto es condicional, dice, si me desobedeces, voy a mandar una nación enemiga y te va a conquistar. Tus hijos sufrirán hambre, tu chacra será echada a sal y no va a dar nada de cosecha, tus murallas caerán, o sea, las desgracias, las maldiciones iban a venir sobre ellos. ¿Y qué pasó? Los niños que deberían de estar estudiando la palabra iban a sufrir pobreza, hambre, miseria, dolor. Aquellos que deberían estar estudiando no van a tener ley porque lo van a destruir, lo van a quemar. Y entonces Josías hace un pacto, quema o parte un becerro, un animal. ¿Y de dónde sale eso? Miren, acá, si nosotros miramos en este momento, Josías hace algo muy interesante. Él es el líder, él es el rey niño, que su corazón se conmovió, quiso hacer las cosas bien, como dice, hemos leído al principio, hizo lo recto delante del Señor. Qué importante es el liderazgo. Todos, en cierta medida y manera, asumimos un rol de liderazgo. Si tú eres hermano mayor o hermana mayor, si tú eres papá o eres mamá, eres líder. Si eres tu trabajo, si estás a cargo de otras personas, supervisor, jefe, gerente, etcétera, sea en el lado ministerial, sea en el lado, no sé, del deporte, en cualquier lugar, si eres el capitán, no sé, hay un liderazgo. Qué importante es tener un liderazgo que se conmueva ante la palabra del Señor, que se humille ante el Señor. Este liderazgo va a salir adelante. ¿Por qué? Porque el liderazgo, hermanos, se basa en llevar a las personas de un lugar a otro. Ese es un buen líder. El líder no es un jefe, el líder no es un mandamás ni un autoritario. El líder es aquel que acompaña y que lleva a las personas de un lugar a otro. O sea, esto sucede con el buen ejemplo e influencia del líder y el pueblo espontáneamente seguirá los pasos. Por eso se dice que si hay un hombre que conoce al Señor, se conmueve, se duele en su corazón, que antes no era cristiano, pero cuando escucha la palabra, él decide seguir a Jesús, miren, es entre el 80 y 90% que toda la familia le va a seguir, la esposa, los hijos, siguen. Pues se dice lo opuesto, ¿no? Que si es la mujer, normalmente es el 20 al 30%. Es curioso estos datos, pero ¿por qué? Ustedes dirán, pero es que la mujer no puede hacer esto. Miren, es que estamos hablando de hogares, de parejas, donde, bueno, si hay hogares monoparentales, bueno, la mujer conoce al Señor, créeme que los hijos también conocen al Señor, un 80-90% de todos sus hijos siguen al Señor. Y gracias a muchos misericordias, el 100% en algunos casos. Pero cuando yo hablo de esta estadística es porque el varón tiene un liderazgo que el Señor le ha dado desde el jardín del Edén y lo ha puesto en el hogar y lo ha puesto en la iglesia con este rol, esta función de cabeza.
Y qué interesante que tú y yo, si eres varón o estás en liderazgo, recuerda, un líder puede llevar a dar la gloria al Señor o también puede ser que hablen mal del evangelio. Hay que ser de influencia, hay que ser un buen líder y todo lo llevó. Hicieron un pacto. Jeremías 34:18. Van a ver que más adelante van a desobedecer el pacto, desobedecer, pero ¿de qué se trataba este pacto? Él lo menciona, dice, puesto que han violado mi pacto, esto va a ser la próxima semana, y no han cumplido las estipulaciones del pacto que acordaron mi presencia, les traeré como al novillo. O sea, esto es lo que diríamos saca la luz y me gustaría resaltar, los trataré como al novillo que cortaron en dos y entre cuyos pedazos pasaron para rubricar el pacto. Es decir, Josías hizo este pacto, fue el último, como reafirmar, y este novillo lo cortaron en dos, hicieron, esta era la forma de hacer ese sacrificio que les mencioné hace un momento, el que está acá, que están viendo en la pantalla. Jeremías lo menciona y más relación o más relevancia va a tener el estudio de la próxima semana. Versículo 4. Miren las reformas que inicia ahora Josías. 4. El rey ordenó al sumo sacerdote Gilquías, a los sacerdotes del segundo rango y a los porteros que sacaran del templo del Señor todos los objetos consagrados de Baal. Miren, estaban ahí en el templo. A Aserá y a todos los astros del cielo. ¿Dónde estaban? En el templo. Hizo que los quemaran en los campos de Cedrón a las afueras de Jerusalén y los llevaran las cenizas a Betel. Cedrón es como una torrentera, no sé, una lloclia, una quebrada, como ahí donde se quema la basura, ahí lo llevó, que está cerca, a 1 kilómetro de lo que es la ciudad de David, la ciudad de Jerusalén. Todos estos ídolos los quemó, los destruyó, sacó, miren, mandó a decir, vamos a quitar todo esto. 5, también destituyó a los sacerdotes, idólatras que de los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso en los altares paganos tanto en las ciudades de Judá como en Jerusalén, los cuales quemaban incienso a Baal, el sol y la luna, el zodiaco y a todos los astros del cielo. Eso era Judá, miren, ¿qué se convirtió? 6. El rey sacó del templo del Señor a la imagen para el culto de Aserá y la llevó al arroyo de Cedrón. En las afueras de Jerusalén, allí la quemó hasta convertirla en cenizas, las cuales echó en la fosa común. 7. Además, derrumbó en el templo del Señor los cuartos dedicados a la prostitución sagrada. Mira, cuando yo mencionaba hace un momento, algunos de repente no me creían. ¿Cómo puede haber prostitución dentro del templo? Sí, eso lo hizo Manasés, donde las mujeres tenían mantos para la diosa Acera. Eso fue lo que encendió la ira del Señor. Pero él mandó a destruir. Ahí está Josías haciendo una reforma, un avivamiento. 8. Josías trasladó a Jerusalén a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y desde Gebá hasta Berseba. Eliminó los santuarios paganos donde ellos habían quemado incienso. También derribó los altares paganos junto a la puerta de Josué, el gobernador, que está ubicado a la izquierda de la entrada de la ciudad. 9. Aunque los sacerdotes que habían servido en los altares paganos no podían ministrar en el altar del Señor en Jerusalén, participaban de las comidas sagradas junto con los otros sacerdotes. 10. El rey eliminó el santuario llamado Tofet, que estaba en el valle de Benjinón, para que nadie sacrificara en el fuego a su hijo o hija en honor de Moloch, este rey, este ídolo, perdón, cuyo rey, su papá, sacrificó a su hermano de Josías, a un bebito, lo lanzó al fuego, pero Josías ahora lo elimina. 11. Se llevó los caballos que los reyes de Judá habían consagrado al sol. Miren, caballos consagrados al sol, sí. Lo adoraban, igual como en la India adoran las vacas, ¿no? Y que se habían puesto en la entrada del templo del Señor junto a la habitación de Natán Melech, el eunuco encargado del recinto. Josías también quemó los carros consagrados al sol, o sea que Judá era todo lleno de idolatría. 12. Además, el rey derribó los altares de los reyes de Judá, que los reyes de Judá habían erigido en la azotea de la sala de Acaz, y lo que Manasés, su papá, había erigido en los dos atrios del templo, o sea, dentro del templo, los hizo pedazos y echó los escombros en el arroyo de Cedrón. 13. Eliminó los altares paganos que había al este de Jerusalén, en el lado sur de la colina de la destrucción, los cuales Salomón, miren, hasta Salomón, claro, ahí va, rey de Israel había construido para Astarte, por causa de sus mujeres, la despreciable diosa de los sidonios, para Quemos,
el detestable dios de los moabitas, y para Moloc, el abominable dios de los amonitas. Hasta Salomón entró en la danza, como decimos, ¿no? O sea, en ese momento no solo era el que Manasés hizo esto acá, son a otros reyes malos, no, desde Salomón, o sea, se habían guardado, y algunos no lo habían quitado porque dijeron, bueno, es que mi padre Salomón me lo había puesto, mi antepasado, pero a Josías no le importó nada, dijo, esto es idolatría. Y esto es algo claro, hermanos, el avivamiento viene con el arrepentimiento, y el arrepentimiento es un cambio de actitud. ¿A quién adoras? ¿A quién sirves? En el libro de los Hechos, vamos a ver cuando llegan a la ciudad de Éfeso, predicando, Pablo predica el evangelio, muchos se conmueven los gentiles, y la señal de arrepentimiento es que ellos sacan las imágenes, los ídolos hechos por los artesanos, sean de yeso, de madera o de oro, de plata, de la diosa Artemisa, y lo queman, porque renuncian a la idolatría. Y si tú estás escuchándome ahora y todavía sigues adorando ídolos, yo te animo, deja de lado, deja de confiar en esos ídolos, arrepiéntete, busca al Dios vivo y adóralo en espíritu y en verdad, porque eso se llama sincretismo. O sea, al final no sabes a quién adorar. Dios es un Dios celoso y quiere que lo adores solo a él en espíritu y en verdad. Salomón había sucumbido por su mujer con Astarte, Quemos, Moloc, pero Josías, diríamos, no le tembló la mano y los sacó. 14. Josías hizo pedazos las piedras sagradas y las imágenes de la diosa Aserá, y llenó con huesos humanos los lugares donde se habían erigido. ¿Por qué hizo eso? Porque no quería ni que lo destapen. O sea, bien sabemos que los judíos llamaban como algo, como que se habían contaminado, se agarraban cadáveres, ¿recuerdan? Entonces mejor ni para que se acerque voy a poner huesos humanos. 15. El rey Josías extiende ahora su reforma a Betel y Samaria. Derribó también el altar de Betel y el santuario pagano construidos por ¿quién? Jeroboam, así hemos leído en la introducción, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Además quemó el santuario pagano hasta convertirlo en cenizas y le prendió fuego a la imagen de Aserá. Miren, lo arrancó, como hemos leído en Primera de Reyes 13, al principio de este estudio, hizo tal como el profeta hace 300 años lo dijo. Miren, versículo 16, de regreso al ver los sepulcros que había en la colina, Josías mandó que recogieran los huesos y los quemaran en el altar. ¿Para qué? Para profanarlo, tal como dijo el profeta hace 300 años, cumpliendo así la palabra del Señor que el hombre de Dios había comunicado cuando anunció estas cosas. 17. Luego el rey preguntó, ¿de quién es ese monumento que veo allá? Y los habitantes de la ciudad le contestaron, es el sepulcro del hombre de Dios que vino desde Judá y que pronunció contra el altar de Betel lo que su majestad acaba de hacer. Increíble, me encanta a mí cuando la profecía se cumple, me encanta la veracidad de la escritura. 18. Déjenlo pues, replicó el rey, que nadie mueva sus huesos. Fue así como se conservaron sus huesos juntos con los del profeta que había venido de Samaria. 19. Tal como lo hizo en Betel, Josías eliminó todos los santuarios paganos que los reyes de Israel habían construido en las ciudades de Samaria, con los que provocaron la ira del Señor. 20. Finalmente mató sobre los altares a todos los sacerdotes que aquellos santuarios los mató, y encima de ellos quemó huesos humanos otra vez para profanarlos, y entonces regresó a Jerusalén. Estos sacerdotes de ídolos los eliminó y los quemó vivos. Hermanos, la idolatría es tan ofensiva al Dios vivo que sus juicios están determinados para la humanidad idólatra. Claramente dice la Biblia en Éxodo 20, versículo 3, léelo. Dios no le gusta que sean imágenes, no le gustan los ídolos. Y dice Dios, dice Dios, ¿no? Yo castigo hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que se arrodillan ante ídolos o imágenes. O sea, es Dios castigando. ¿Qué significa tercera y cuarta generación? Hasta tus nietos y bisnietos. Por eso el mundo está sufriendo lo que está sufriendo. 21. El rey Josías celebra la Pascua a nivel nacional. Después el rey dio esta orden al pueblo: celebren la Pascua del Señor su Dios, según está escrito en este libro del pacto. Miren cómo hasta el pie de la letra, desde la época de los jueces que gobernaron a Israel hasta el de los reyes de Israel y de Judá, han pasado como 500 años.
no se había celebrado una Pascua semejante, hermanos. La Pascua llegó, el avivamiento, las cosas se pusieron en orden. Otra vez vemos que realmente es el pueblo de Dios. 23, pero en el año 18 del reinado del rey Josías, esta Pascua se celebró en Jerusalén en honor al Señor. Del 24 al 25, el rey Josías cumple en sus reformas la ley de Dios. 24, además, Josías expulsó a los adivinos, a los hechiceros y eliminó toda clase de ídolos y el resto de las cosas detestables que se veían en el país de Judá y en Jerusalén. Lo hizo así para cumplir las instrucciones de la ley, escritas en el libro que el sacerdote Hilquías encontró en el templo del Señor. 25, ni antes ni después de Josías hubo otro rey que como él se volviera al Señor de todo corazón, con todo el alma y con todas sus fuerzas, siguiendo en todo la ley de Moisés. 26 al 27, rey Josías no cambió la promesa de juicio de Dios. A pesar de eso, el Señor no apagó el gran fuego de su ira, que ardía contra Judá por todas las afrentas con que Manasés lo había provocado. 27, por lo tanto, el Señor declaró: voy a apartar de mi presencia a Judá, como lo hice con Israel. Repudiaré a Jerusalén, la ciudad que escogí, y a este templo del cual dije, este será el lugar donde yo habite. O sea, Dios ya declaró, decretó. Él es el único que puede declarar y decretar. Dijo, este juicio va a venir y la próxima semana estudiaremos de ese juicio. Termino con 28 al 30. El rey Josías muere en batalla contra Egipto. Los demás acontecimientos del reinado de Josías y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. 29. En aquel tiempo el faraón Necao, rey de Egipto, fue a encontrarse con el rey de Asiria, camino del rey Éufrates. El rey Josías le salió al paso, pero Necao lo hizo frente en Megido y lo mató. Murió Josías. En esta batalla, que ustedes están viendo, el faraón, él no debió estar ahí probablemente, pero salió y se originó la batalla y murió. En 30, los oficiales de Josías llevaron su cadáver en un carro desde Megido hasta Jerusalén y lo sepultaron en su tumba. Entonces el pueblo tomó a Joacás, hijo de Josías, lo ungió y lo proclamó rey en lugar de su padre. Próxima semana, a la misma hora, estudiaremos Joacás y ya nos quedan dos capítulos más. Murió Josías, hermanos, uno de los grandes reyes que hicieron una de las reformas más grandes y avivamientos en Judá. Quiero terminar con conclusiones 5. Primero, recuerden, no hay edad específica para ser fiel a Dios y su palabra. Él fue desde niño y permaneció siendo fiel. Número 2, para ver un avivamiento en tu hogar o iglesia, deben de comenzar por un verdadero arrepentimiento. Número 3, la palabra de Dios recibida en el corazón te conmueve y te lleva a humillarte ante el Dios grande y soberano. Cuarta conclusión, la idolatría es castigada por Dios hasta la tercera y cuarta generación. Y número 5, el liderazgo temeroso de Dios llevará a sus seguidores a ser temerosos de Dios. Si estás en liderazgo, teme a Dios, humíllate ante el Señor. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en esta hora. Ayuda, Señor, a los padres de familia, madres de familia o hermanos mayores o jefes en un trabajo o autoridades o personas que están escuchando, Señor, de una u otra forma que están en liderazgo, que están encima por un rol que se le ha sido otorgado. Te pido, Dios, que les dé sabiduría, temor hacia tu palabra, humildad y que se humillen ante tu soberanía y tu poder. Oro también, Señor, por personas que, si están en dudas de dejar la idolatría, de una vez definan, Señor, su vida, su arrepentimiento y se acerquen a ti con todo el corazón, que hagan como Josías, que quiten esos altares, que quiten esos ídolos, esas imágenes y empiecen a adorar al único Dios santo, vivo y verdadero. Que tu gracia esté con nosotros, Señor. Gracias por hablarnos de forma personal. En tu nombre oro, así, Señor Jesús. Amén. Dios te bendiga y nos estamos viendo entonces en el próximo estudio.